verso 16. Capítulo Capítulo 17. 16. Capítulo 17, verso 16. ¿Lo ven? Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué Pablo estaba esperando en Atenas? ¿A quiénes estaba esperando? ¿Se acuerdan? A Silas y a Timoteo. Ya veníamos leyendo de lo que había pasado en los otros pueblos, las otras ciudades, que lo habían echado a Pablo y los perseguían, ¿no es cierto? Entonces ahora Pablo estaba en Atenas y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ¿verdad? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿verdad? O sea, estaba viendo la idolatría que había, y cada religión tiene sus ídolos, ¿verdad? Entonces él quería llegar con el evangelio a esa gente. Entonces el Espíritu Santo le guía, y vamos a ver cómo Dios le da sabiduría para poder llamar la atención de lo que algunos estaban ahí oyendo. Verso 23 dice, el verso 22: en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también a un altar, el cual estaba en la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. O sea, Pablo toma una de las cosas que ellos tenían, porque por si eran tan idólatras que por si acaso se les había perdido algún dios, ellos habían hecho un altar para el Dios no conocido. ¿No? Por si acaso se me ha quedado alguno. Pero nosotros, ¿cuántos vemos? ¿Cuántos dioses vemos? Uno solo. Un solo Dios verdadero. Pero la gente ve dioses por todos lados. Y no solamente son los atenienses. Hoy día vemos que la gente tiene ídolos, ¿verdad? Y algunos son de carne y hueso. Anoche estaban entregando los premios a los mejores jugadores, ¿no? Estaba el MES, estaban todos esos. Y ahí vemos que hay ídolos. Al Dios no conocido, le dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que busquen a Dios, dice. Si en alguna manera palpando puede hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Pablo lo está expresando de una forma, dice, ¿cómo vamos a vivir en Dios? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? Si es algo divino, ¿cómo se va a asemejar a oro, a plata o a piedra? Escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? Del pecado, de su ignorancia. Porque muchos hemos sido arrastrados a adorar ídolos por la ignorancia que teníamos, ¿verdad? Y no solamente esto, que si vemos un poco la tele y vemos un poco según las tradiciones que tienen los pueblos, vamos a ver la cantidad de gente que es arrastrada a causa de la ignorancia a una idolatría que los va a llevar al infierno. Pero Él, por cuanto ha establecido, dice el verso 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron esto, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿De qué está hablando Pablo? De la resurrección. ¿Cómo es que puede un muerto resucitar? ¿Verdad? Lázaro fue resucitado, pero después se volvió a morir. Pero Cristo no. Cristo resucitó de entre los muertos porque era Él el único mediador entre Dios y los hombres. Él murió en el Calvario de la cruz derramando hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos encontrar vida y vida abundante. Para que nosotros podamos entender lo que es el reino de Dios y su justicia para vivir eternamente con Cristo Jesús en la eternidad. Y Él muere en la cruz, derrama hasta la última gota de su sangre, pero no se queda clavado en el madero, no se queda muerto, sino que resucitó y vive. ¿Verdad? ¿Por qué decimos que no ha muerto otra vez? Porque Él, cuando estuvo delante de los testigos, más de 500 estaban mirándole y fue elevado ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Y una voz que dijo, así como lo ves partir, así volverá. Y Él lo prometió, que volvería a buscar ¿a quién? A su iglesia. A su iglesia, a los que están preparados con las ropas resplandecientes. Amén. Él volverá a buscarme a mí. Y a mí también.
¿Y a ti? ¿A quién vendrá a buscar? A mí. Sí, también. Porque Él lo prometió, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya y os mandaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando Él dice, y volveré y me tomaré a mí mismo, quiere decir que Él está en nosotros, se tomará a sí mismo para estar con nosotros por la eternidad. Amén. Entonces Cristo volverá a buscarme a mí. Amén. ¿Ven? Apropiéselo. Amén. Algunos dicen, Él vendrá a buscarnos a todos. Yo creo que Él vendrá a buscarme a mí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y Él es fiel y verdadero. Amén. Por eso es que necesitamos cada día buscar más su presencia, buscar más a Dios y buscar más el contarle a otros que Cristo resucitó y vive. ¿Amén? ¿Qué le pasa a Pablo cuando él les dice que ha resucitado? Ya no te creemos. Estaban escuchando cosas nuevas, pero de pronto hay cosas que el ser humano no alcanza a comprender en su mente. No la comprende. ¿Cómo puedes comprender que un Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que se ve con su palabra, con su boca, de pronto se haga hombre para poder venir a rescatarnos? ¿Te parece? Cuesta creer eso. Pero es justamente la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos ayuda a nosotros a creer esas cosas sobrenaturales por las cuales vamos a ser salvos. Porque la lógica es que no nos entra en el coco, ¿verdad? Pero la fe sí. Y dice que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe que tenemos que tener en nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Y verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Amén. Que podamos cada día buscar su presencia para nosotros alegrarnos en él. Amén. Ok. Verso 40. ¿Ven? Lucas capítulo 8, verso 40. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí vamos a saltar al verso 49, porque acá está el relato dice que la multitud le oprimía, y entonces una mujer vino por detrás y le tocó el borde de su vestido. Pero yo no me voy a referir a este pasaje, sino el verso 49. ¿Recordamos quién vino? En el verso 40, ¿quién vino? Jesús estaba ahí. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a ir al verso 49. Y se estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió:
no temas, cree solamente y será salva. ¿Ven? Amén. Fíjate qué situación más difícil, porque viene el principal de la sinagoga, el Jairo, y le dice: maestro, ¿puedes venir a casa? Dice: porque mi hija se está muriendo. Y mientras caminaban hacia la casa de este varón, sucedió que alguien le tocó al Señor. Esa es una historia diferente. Pero cuando iba sucediendo todas estas cosas, dice que vino uno de la casa de Jairo y le dijo: no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Qué tremenda noticia, qué tremenda situación. Él iba llevando la solución, porque él pensaba que Jesucristo era la solución, porque venía sanando a los enfermos, y de pronto le dicen que ya no había solución. Le dan una noticia terrible, le dan una noticia en la cual él se sintió desprotegido. ¿Sí o no? Cuando te dan una noticia mala, ¿qué te pasa? Te da un shock, ¿no es cierto? De pronto alguien, porque a varios nos ha sucedido, ¿no? Vas y estás hablando con una persona y el otro día te dice: mira, que el fulano se murió, y te da un shock. Y más si es alguien tan personal, porque dice: tu hija ha muerto. Vaya noticia que le da. Y no solamente le da la noticia que la hija ha muerto, sino que le dice: ¿para qué vas a llevar al maestro? Ya no molestes más al maestro, ¿verdad? Pero se olvidan que el maestro tiene la solución. Se olvidan que el maestro es el que da la vida, el maestro es el que da una esperanza aún a aquellos que están muertos. Y el Señor, oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Fíjate que no le dice: cree que va a resucitar. Porque a Lázaro, cuando su hermana se le presenta y le dice: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice: ¿resucitará? Y ellos le dicen: sí, en el día postrero. No, él estaba diciendo: voy a ir y voy a resucitar a Lázaro, ¿no es cierto? Pero ahora le está diciendo al padre, un padre que ha recibido la noticia que su hija ha muerto, sabe que no hay solución, porque para la muerte no hay solución, ¿verdad? A menos que aparezca Jesucristo, que es el dueño de la muerte, y pueda resucitar al que se ha muerto. Y Jesús le dice: no temas. Le está alentando, ¿verdad? Porque después de una tremenda noticia, lo está alentando y le dice: cree solamente y será salva. O sea, ¿qué tiene que ver la salvación con que la niña se ha muerto? La salvación tiene que ver con el que da la salvación, que es Cristo Jesús. La salvación viene de aquel que ganó en el Calvario de la cruz. Ganó la salvación para todos nosotros. Amén. Entrando en la casa, fíjate qué situación. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. ¿Y qué pasa cuando hay una niña que se ha muerto? ¿Cuántos años tenía la niña? Entre 10 y 12 años, ¿no? ¿Qué pasa? Qué tremendo dolor, porque de la gente mayor a veces nosotros esperamos que partan primero. Pero cuando parte una niña, un joven, qué tremendo dolor. Y llegaron ahí y no les dejó entrar a ninguno más, sino a los que están creyendo. Porque sus discípulos estaban creyendo. ¿Quién? Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. ¿Saben qué le pasó a Pedro después? Pedro un día estaba predicando en un lugar y le dijeron que fuera otro, y se encontró
que le dijeron, mira, es que Tabita, Dorcas, una mujer que hace beneficio a todo el pueblo, se ha muerto. Pero el Pedro ya tenía la experiencia. Esta experiencia a Pedro le sirve para que en el momento no dejó, sacó a toda la gente del lugar y mirando a Dorcas le dijo, Dorcas, levántate. Porque ya había visto lo que Jesús había hecho con esta niña. Y lloraban todos. ¿Quiénes? Los que estaban ahí, los familiares, los amigos, porque la niña había muerto y dice, lloraban todos y hacían lamentación por ellas. Pero él le dijo, ¿qué le dice el Señor a la gente? No lloréis. ¿Cómo no va a llorar? Si se ha muerto, no hay solución. Pero él, el dueño de la solución, ¿qué dice? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Vaya, qué tremendo. Le dice, no lloren, no está muerta, sino duerme. Yo creo que más de uno tiene que haber dicho, ¿qué le pasa al maestro? Ya se ha muerto la niña, todo el mundo llora, hace lamentaciones, y ahora él dice, no está muerta. ¿Cómo que no está muerta? Que la vaya a ver. Y él mismo dice, duerme. Es tremendo, es una controversia. ¿Qué dice? Y se burlaba de él. Porque cuando alguien comienza a proclamar algo por fe, algo que no es lógico, porque lo lógico que es, que si se murió, la entierren y ya está, ¿verdad? Pero él le dice, no está muerta sino duerme, y dice que se empezaron a ¿qué? A burlar. Dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Sabes? Esto me indica a mí que la gente, cuando alguien se muere y ya se murió, se acabó, no hay fe, no hay nada. Entonces, esta gente que se burlaba, porque habían sabido que estaba muerta. Muchos se burlan cuando tú hablas en fe. Cuando tú dices algo que no es lógico. Porque no es lógico que alguien que esté muerto resucite. Mas él, está hablando de Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Amén? Amén. Esto mismo es lo que le dijo Pedro a Dorcas. Le dice, Dorcas, levántate. Entonces su espíritu, dice, volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. ¿Ven? Y a sus padres, ¿qué les pasó? Estaban atónitos. ¿Qué significa estar atónitos? Vulgarmente o sencillamente se quedaron con la boca abierta. ¿No? Sorprendida, ¿no? Sorprendidos, con la boca abierta. ¿Qué pasó con mi hija? ¿No estaba muerta? ¿No hacíamos lamentaciones? ¿No hacíamos llanto? Y ahora está viva. Pero Jesús les mandó que lo divulgaran a todo el pueblo. ¿No? Que le diesen de comer. ¡Oh! ¿Cómo que no? Tremendo milagro. ¿Por qué no había que contarlo? ¿Sabes? Jesús vio que los que se burlaban no eran dignos de recibir buenas noticias. Jesús vio que se burlaban de él porque no creían. Entonces dice, ¿para qué le vamos a dar las buenas noticias? Ya está, lo que yo tenía que hacer lo hice. Y los padres recibieron. Y le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
Ahora yo me hago una pregunta. ¿Tú qué te crees? ¿Como padre o como madre, si resucita a tu hija, te vas a quedar callado? ¿Vas a contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Amén. Seguramente que sí. Por más recomendaciones, el Señor en muchos pasajes le dice, no digan nada, y salían los otros hablando y diciendo lo que le había sucedido, los milagros que habían recibido. Evidentemente, cuando entramos en el área del Señor, estamos entrando en un área sobrenatural, donde la lógica no se entiende en fe, ¿verdad? Porque algunos contestaron en la lógica. ¿Cómo dice este hombre que duerme si nosotros la vemos que está muerta? Lo lógico es que la llevemos al cementerio y la enterremos. Esa sería la lógica. Pero la fe habla otro idioma, habla otro lenguaje, habla por sí solo. Por eso es que la gente se sorprende cuando nosotros recibimos alguna bendición por fe. ¿Amén? Amén. Por eso es que cuando entramos en el área de Jesucristo, cuando entramos a ser hijos de Dios, tenemos que aprender a andar sobrenaturalmente. ¿Amén? Necesitamos más del Señor cada día. Amén. Nos sorprende, los padres se sorprendieron, pero yo veo lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Y Pedro, en el día que tuvo que orar por Dorcas, porque mira qué tremendo, le dicen a Pedro, que estaba en otro pueblito, dice, necesitamos que vengas a donde estamos nosotros, pero no le dijeron que se había muerto Dorcas. No le dijeron nada. Y cuando estaba ahí con ellos, dice que las mujeres lloraban y lamentaban. La mujer la habían lavado, la habían puesto en una cama y hacían lamentaciones y le mostraban las ropas que ella hacía, los beneficios que le daba a las otras mujeres y al pueblo, y le decían que era una buena mujer. Y entonces Pedro hizo lo que hizo el Señor, sacándolo todo fuera, le dice a Dorcas, levántate. Y hubo una gran fiesta después que resucitó Dorcas. Yo me imagino que este principal de la sinagoga, llamado Jairo, no se olvidó nunca más del encuentro que tuvo con el Señor. Y yo creo que se convirtió a Cristo. Yo creo que él tomó lo que el Señor le había dado. Porque ¿quién de nosotros, si el Señor resucita a tu hijo, no vas a estar agradecido todo el resto de tu vida? ¿Amén? Por eso es que Jesús le dijo, no te preocupes, ella será salva. Estaba hablando como un profeta, estaba diciendo, esta niña no solamente va a resucitar, sino que va a ser salva también. ¿Amén? Porque dice, si crees tú y toda tu casa será salva. ¿Amén? Amén. Yo creo que la presencia del Señor en nuestras vidas tiene que ser cada día sorprendernos del Señor con sus milagros. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. ¿Te sorprende el Señor con lo que Él hace? Y cuando oramos, tenemos que hacerlo con fe. Tenemos que pedir. Y seguimos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo por la familia de Ricardo, que es mi amigo. No está muerta. Duerme. ¿Ustedes qué hubieran pensado si le responde así a alguien? Si lo ves por fe, le dice amén. Pero si lo ves en tu carne, dice lo mismo que dijeron los otros. Está loco, ¿qué está diciendo? Y se burlaban de él. No te burles de aquellos que hablan en fe, de aquellos que pueden recibir las cosas por fe, porque esto es bueno para que nosotros vivamos en Cristo Jesús. ¿Ven? Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre.